disimule, sonría. Dice así la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie de las sinagogas y en las sinagogas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué lindo. Jesús hablando en medio de una sociedad que de hecho solía orar muchísimo. Ellos tenían costumbre, a través de los años era gente que en diferentes aspectos ellos siempre se enfocaban a la oración. De hecho solían reunirse en los templos continuamente, no solo para escuchar la palabra de Dios, sino también para ir y orar en ese lugar y presentar también sus ofrendas. Solían hacerlo continuamente. Incluso la gente que era de Samaria, acuérdense de la historia de esta mujer que solía decir: ustedes van a aquel monte y nosotros vamos para allá, pero todos adoramos al Señor. O sea, toda esa gente tenía costumbre en cierta forma de orar y de presentarse delante del Señor. Y Jesús empieza a hablarle a sus discípulos diciendo: señores, ustedes ven cómo están orando las personas. Ven a los líderes del tiempo, que ellos suelen ponerse en medio de los templos y comienzan a orar y expresan tantas palabras en ese lugar. Y la gente que pasaba por ahí, muchos se admiraban por la forma en que estas personas solían orar y cómo solían expresarse delante del Señor, cómo ellos se metían de lleno. Y es más, la palabra de Dios dice que ellos amaban orar. Ahora, la oración es correcta. Nosotros estamos instados por el Señor a que lo hagamos continuamente, que continuamente persistamos en la oración. ¿Se acuerda cómo le hablaba Pablo a los de Tesalónica? Cariñosamente él los miraba y les decía: señores, oren ustedes sin cesar delante del Señor, hagan sus rogativas. O sea, esto era un mandamiento, el orar, el poder comunicarse con Dios. Él decía: oren continuamente. ¿Por qué? Porque la oración de verdad termina siendo vital para la vida cristiana. ¿Existiría una persona cristiana si no hubiese oración? ¿Qué piensa usted? ¿Podríamos llamarnos cristianos si no oraríamos al Señor? Muchas gracias, hermana. ¿Podríamos decirnos gente espiritual si no oramos? ¿Cómo podremos oír a Dios si no oramos? De hecho, había un hombre que solía leer las Escrituras y estaba, dice, meta a mirar todo lo que era el libro de Isaías. Y se acerca a Felipe, que fue llevado por el Espíritu Santo, y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y en ese momento, lleno del Espíritu Santo, Felipe, habiendo sido enviado por el Señor, le empieza a explicar las cosas y la vida de esta persona es transformada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba operando en ese lugar y una palabra de Dios estaba saliendo ahí. Pero si no tenemos una comunión con Dios, si no oramos, si no buscamos de Dios, ¿cómo será transformada nuestra vida? ¿Cómo podremos oír a Dios? Aún podremos sumergirnos en las Escrituras, podremos meternos de llenos en la palabra de Dios y abundar nuestra cabeza de mucho conocimiento, pero nunca escuchar a Dios.
No podremos escuchar a Dios a menos que nosotros seamos gente de oración. Es tan vital la oración para la vida de un cristiano. Es tan importante, pero hay formas de orar también. En una ocasión Santiago le decía a la gente, ustedes oran y piden realmente, pero nunca reciben nada porque lo hacen de mala manera. O sea, lo hacen equivocadamente. Hay formas en las que nosotros debemos orar. Hay formas en las que debemos comprender cómo se debe hacer y cómo debemos presentarnos delante del Señor. Jesús muestra y dice y exhibe a través de esta gente cuál es la forma en que nosotros no debemos tomar. Y es un poquito complicadito, porque siempre los usa a estas personas de malo, de lo que no se debe hacer, de ejemplos que nosotros no deberíamos seguir. Él les dice, miren cómo ellos oran, dice, pero ustedes no sean así. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque esta gente oraba muchísimo, pero sus oraciones no llegaban lejos. Sus oraciones no trascendían. Si hay algo triste que le puede pasar a la iglesia es que nosotros seamos una iglesia que ora muchísimo, pero que nuestras oraciones simplemente quedan acá en el salón. ¿De qué nos serviría si tan solo oramos y por ahí se levanta un Rubén y comienza a orar elocuentemente? Nosotros somos fáciles de emocionarnos. Y escuchamos a Rubén y todo, nos prendemos. Y estamos orando junto con Rubén. Pero cuando no lo hacemos de la manera adecuada, cuando no estamos realmente enfocados en una verdadera oración, no pasará de este salón. Y mucha gente tal vez opinará y dirá, qué lindo que oró Rubén. No, ejemplo nada más. Qué lindo que oró Rubén. Y la gente podrá decir, ¿viste cómo ora Rubén? Rubén es un hombre de oración. ¿Viste la palabra? A mí me gustaría orar como Rubén. Pero si la oración no llegó a donde tiene que llegar, ¿de qué sirvió? Dice la palabra de Dios que la oración de los justos llega hasta el trono de Dios y es como olor fragante delante de Él. O sea, Dios se agrada de escuchar. Dios se agrada y Dios tiene guardada cada oración de los santos en ese lugar. Pero si la oración no puede llegar hasta ahí, simplemente quedó entre nosotros. Simplemente quedó para la opinión de las personas. Esta gente dice que amaba orar y la gente los admiraba por cómo ellos oraban. Pero Dios ni se enteraba de lo que ellos estaban diciendo. Entonces, ¿de qué sirve que la gente pueda opinar de nosotros diciendo que somos gente de oración y que oramos bien, si nuestra oración no es efectiva? Nuestra oración tiene sentido cuando Dios puede recibirla, cuando Dios puede sentirla como olor fragante, que Dios puede escucharnos, que la gente nos escuche. Hay ocasiones donde las personas de verdad no van a escuchar orar. Hay momentos en donde nosotros nos juntamos como congregación, ¿verdad? Y estamos en este lugar. Y mutuamente nos fortalecemos orando. Pero dice el Señor también y nos ordena, dice, ustedes tengan un tiempo, aprendan a aprovechar un tiempo para apartarse a solas. Donde su aposento esté cerrado y ahí oren, dice una palabra bastante clave, a su Padre. Háblenle a su Padre en ese lugar y su Padre que está en los cielos les va a oír y Él les va a responder. No sean como la gente que tan solo ora para el público. O sea, que la oración, la vida de oración que nosotros vamos a llevar no solo dependa de las veces que nos congregamos en este lugar o que nos juntamos en la mesa para dar gracias por los alimentos. Si oran solo para que la gente los vea, dice la palabra de Dios, ahí está su recompensa. Eso es todo lo que van a lograr, que la gente diga, esta persona sí ora, esta persona sí habla con Dios,
Esa es toda tu recompensa. El problema es que Juan a mí no me va a poder dar absolutamente nada. Habrá cosas que de verdad necesitarán la intervención de Dios. Pero si yo oro con un espíritu equivocado y simplemente para que Juan me escuche, Señor, manda un avivamiento sobre esta tierra, y largo una serie de palabras rogando por un avivamiento. Y Juan dice, qué lindo que ora el muchacho este. Pero ¿qué puede hacer Juan para que se produzca un avivamiento? ¿Puede él ayudarme? ¿Su opinión me ayuda en algo? ¿Verdad que no? No sean, dice de esta manera. Hay un tiempo, dice. Lo importante, no está diciendo que no oremos con la gente, sino lo importante que Dios te oiga cuando ores. Lo importante es que tu oración pueda escucharse en el cielo. Porque si Dios puede escucharte desde los cielos, si Dios puede escuchar lo que estás hablando, entonces la recompensa vendrá de Él. Entonces sí habrá un resultado. Entonces sí se soltará un avivamiento. Entonces algo grande va a empezar a acontecer. Eso importa, que Dios nos termine escuchando, ¿verdad? No importa lo que la gente piense de nosotros, importa lo que Dios pueda pensar o lo que Dios pueda oír de nosotros. Esa es lo que hace la diferencia. Toda comunión con Dios siempre se va a hacer notoria. Me gusta cuando dice, mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. La vida de oración se hace notoria. Quiera o no quiera una persona que ora, se le nota. La oración transforma las vidas. La oración genera otro tipo de sabiduría. Jesús cuando andaba, dice que la gente se admiraba y decían, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? Oración, señores. No es el hijo del carpintero, pero el hijo del carpintero deslumbraba con la sabiduría, porque la oración se hace notoria. La oración provoca algo diferente, transforma literalmente las vidas. Cuando salieron los discípulos para predicar, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, la gente se admiraba y decía, ¿no son estos los del vulgo? Escuchen cómo habla, porque tu Padre te recompensará en lo público. La comunión con Dios, quiera o no quiera, siempre se va a hacer notoria. Por eso es importante que seamos gente de oraciones genuinas. Las oraciones que podamos hacer simplemente como lo hacían, porque Jesús dice, no sean como estas personas, porque ellos amaban orar, pero su vida no inspiraba mucho, su vida no guiaba hacia el Señor. Es más, Jesús los reprendía en muchísimas ocasiones. Para muchos tal vez ellos eran grandes líderes que ayunaban y oraban constantemente, pero para el Señor ellos eran sepulcro blanqueado. Por eso necesitamos ser gente de oración genuina. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. La oración no se trata de cuántas palabras lindas nosotros podamos expresar. No se trata de cómo nosotros seamos elocuentes a la hora de orar. ¿Qué sirve? Sí, señores, sí que sirve. Pero de nada sirve si solo queda en palabras.
La oración necesita de actitud correcta. Eso es lo que tiene que dominar nuestro corazón cuando vamos a presentarnos delante del Señor. Tener la actitud correcta. Muchos de los que iban a orar en la sinagoga lo hacían para que la gente los vea. La actitud correcta es para que Dios te pueda escuchar, para que Dios pueda estar contigo, para tener realmente comunión con el Señor. Y es donde nace la pregunta: ¿por qué oramos? ¿Y por qué lo hacemos? Historia muy parecida a esta, el libro de Lucas, mire. Libro de Lucas, capítulo 11, es re parecida a la historia. Es la misma historia en realidad, pero tiene un puntito más. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta era una generación que oraba, Esta era una generación donde los padres desde chiquitos le enseñaban las escrituras. Esta era una generación que no era una semana, sino que venía con años. Vayamos a la historia. El Cana con su mujer Ana dice que subían a adorar al Señor y llevaban a sus hijos. Y en ese lugar Ana oraba a Dios y Dios le respondió dándole un hijo llamado Samuel, el profeta Samuel, ¿verdad? Esta es una generación que está acostumbrada a salir. De hecho, cuando Jesús sale junto con sus padres, van a cierto lugar por el mandato y todo eso, pero siempre estaban presentes las oraciones. Cuando Jesús se pierde, ¿dónde lo encuentra el Señor? En los templos, hablando del Señor, en el lugar donde se oraba. Estos vienen de añares orando. Y los discípulos están en ese lugar junto con Jesús. No fue casualidad que sigan a Jesús. Un día ellos estaban escuchando a Jesús y de ahí, nace todo lo que es el desenlace para hacerse discípulos del Señor. No sé cuánto tiempo estaban ya con Jesús. No sé si ha sido meses, años, 2 años. Pero ellos estando con Jesús dicen esta palabra: enséñanos a orar. Qué difícil es reconocer cuando uno tuvo una vida espiritual o cuando uno tiene ya años caminado en el cristianismo, ¿verdad? Qué difícil es por un momento plantearse y decir: yo no sé orar. Pensar por un instante: todos estos años hice tantas cosas, pero ¿de verdad yo sé orar? ¿Amo orar? ¿Deseo orar? ¿Me gusta la comunión con Dios? Porque de eso se trata la oración, de tener comunión con Dios. Si tendríamos que preguntarnos y respondernos en todo nuestro caminar como gente cristiana, ¿cuánto tiempo tuvimos comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo pudimos hablar con Dios y cuánto tiempo Dios ha hablado con nosotros? Tendremos testimonios para contar, o muchas veces también estaremos confrontados y decir: a mí me cuesta, se complica la cosa. Pero es de valiente, después de tener un recorrido largo, decir: Señor, ahí quizá uno, el discípulo amado, el que se recostaba todos los días en los regazos del Señor Jesús, no dice que fue él. Pero Señor, estamos todos los días juntos. ¿Te cuento algo, Jesús? No sé orar.
no sabes orar. Enséñanos, Señor, a orar. Es de valiente pararse en un momento y decir: yo necesito aprender, Señor, a comunicarme contigo. Es de valiente decir: Señor, yo necesito saber cómo tener una verdadera comunión contigo. Y es de sincero por ahí sentarse en un momento y pensar mucho tiempo, o cansarse en un momento y decir: estoy cansado de decir palabras y nunca sentir que Dios me escucha, o nunca tener la certeza si Dios me va a responder o no me va a responder. Yo quiero entrar en una verdadera intimidad. Yo quiero entrar en una comunión real con el Señor, donde Dios me hable y donde yo también pueda hablarle al Señor. Estaba Jesús orando, y una de las palabras más hermosas que Jesús dice: yo nada hago por mí mismo, sino todo lo que oigo de mi Padre, eso hago. Esa era la calidad de oración que tenía Jesús. Te hablo, Señor, y tú también me hablas. Te hablo, Señor, y tú también me diriges. Y los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. Qué lindo. Y Él les dijo: cuando oréis, decid. Qué lindo, ¿no? Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué linda esta parte. Padre nuestro. Había un hombre de la sinagoga que una noche se acercó. Él tenía ganas de cambiar. Él tenía ganas de experimentar algo nuevo, y dice que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿cómo? Tú, siendo maestro, no sabes esto. Es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Es imposible sin tener comunión con el Padre. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del Espíritu. Naturalmente no se va a comprender las cosas espirituales, pero cuando nos metemos en las cosas espirituales, entonces las vamos a entender. Y el libro de Juan dice que nosotros, por cuanto lo hemos recibido en nuestro corazón, fuimos hechos hijos de Dios. Todos nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Y cuando ellos dicen: enséñanos a orar, la primera parte que Jesús le dice: digan Padre nuestro. O sea, la actitud para presentarte del Señor. La oración tiene que estar cargada de confianza. La oración no puede ser con una mentalidad, pongámosle la mentalidad griega, donde la gente solía acercarse a su Dios y ellos llevaban sus ofrendas, llevaban sus sacrificios, y en ese lugar ellos los entregaban. Pero ellos nunca esperaban una respuesta en cierta forma. ¿Por qué? Porque su Dios estaba allá y ellos estaban en este lugar. Su Dios era todopoderoso, pero ellos eran inmerecedores. Lo que ellos lo ofrecían por un cierto temor y no por una comunión. De eso tenemos que salir, de la mentalidad de un Dios lejano al cual nosotros le podemos hacer plegaria, pero no sabemos si nos va a responder o no nos va a responder. Ustedes son hijos, por lo tanto digan Padre nuestro. Actúen como hijos, con ese nivel de confianza, con ese nivel de intimidad. Los que son padres saben cómo los hijos se acercan. Los que son papás saben cómo ellos llegan a nosotros.
Los que son papás saben hasta dónde le van a dar y hasta dónde le van a frenar también. Los que son papás saben de qué cosa tienen necesidad en comunicar a los hijos. Saben qué cosas tienen que enseñarle. Los hijos saben dónde tienen refugio también. Y saben dónde pueden obtener lo que ellos están necesitando. Con ese nivel de confianza. Padre nuestro. Pero también con una mentalidad de saber que si somos hijos, no es porque lo merecemos, sino por la gracia de Jesucristo, en quien nosotros tenemos redención y por Él fuimos hechos hijos. Hay una historia en el libro de Lucas, capítulo 15. Dice que había un hijo, en realidad dos hijos. El mayor, un muchacho bastante reservado, el cual solía cuidar todas las cosas de su papá. Y él era responsable en todo lo que había en el terreno de su papi. Y había otro que tenía un poquito aflojado el tornillo en la cabeza. Un día se acercó y le dijo: Padre, dame lo que me pertenece, dame la herencia que me corresponde. Y su padre dice que no se lo negó, se lo entregó. Él, recibiéndolo todo, fue y lo malgastó como quiso, hizo lo que se le cantó la gana. Lo derrochó absolutamente todo. Parecía que tenía amigos, parecía que tenía personas que lo iban a apoyar. Había hecho mucha gente de confianza, pero cuando se quedó sin un mango, todos se apartaron de él. Y él dice que comenzó a buscar trabajo. Y en la búsqueda de su trabajo dice que terminó cuidando chanchos. Sufría tanto hambre. Tenía tanta hambre que él deseaba comer las algarrobas de los chanchos. Y en ese momento el Señor cuenta que este muchacho volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre. En la casa de mi padre. Los jornaleros comen mejor que yo. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y emprendió el viaje, dice, rumbo a casa. Y su papá, que estaba en el terrado, dice, cuando lo vio a la distancia, corrió detrás de él y lo abrazó. Y él, así como lo había pensado, dijo: Padre, dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. La opinión quizás de la mayoría de la gente que estaba en el entorno decía: ese tipo no merece nada, ese tipo es un desgraciado, ese es el que ha hecho un desastre con las cosas de su papá, hay que sacarlo de acá. Pero el padre decía: Señor, es mi hijo. Mi hijo. Cuando ores, ora: Padre nuestro. Porque estamos tan cargados, señores, de falencia en la vida, que a veces por las falencias nos limitamos a orar como hijos. Y oramos en cierta forma, pero limitados, creyendo que Dios siempre va a poner en nosotros la etiqueta de la gente que ha derrochado las bendiciones, de la gente que ha desperdiciado el tiempo. Y en la vida va a haber mucha gente que tal vez opine de nosotros y nos diga: somos inmerecedores. Tal vez no gente, pero sí Satanás, del cual la Biblia dice que es el acusador. Dirá que no merecemos llamarlo Padre. Pero no fuimos hechos hijos por nuestros méritos, sino porque Él nos amó profundamente. Por esa razón Él nos limpió de toda maldad y nos llamó. No murió Jesús por nosotros simplemente para que tengamos salvación. Jesús murió en la cruz para que sea restituida la comunión entre el Padre y el Hijo. Cuando oren con esa confianza de que ha sido restituida la comunión, para que ustedes puedan decir: Padre.
De hecho, el apóstol Pablo decía, Abba, Padre. Papá querido. Oren al Señor de esta manera diciendo, Padre nuestro. Él no es un extraño, ya no somos extraños para Él. Cada vez que vamos a orar al Señor debemos orar con esa actitud de que somos hechos hijos delante de Dios. Efesios capítulo 2. Versículo 18. Porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Usted lo puede decir fuerte. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por medio de Él tenemos entrada al Padre. Y ya no somos extranjeros ni somos advenedizos. Para los judíos era inusual llamar Padre. Ellos no solían decir Padre. De hecho, en el Antiguo Testamento no lo hacían porque era algo muy íntimo. Era algo muy, pero muy íntimo. Y de eso se trata lo que Jesús hizo por nosotros. Nos volvió íntimos para con el Señor, para que lo llamemos Padre. No son extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizo significa bien dicho o de quien se habla bien. Tal vez para el enemigo no lo merecemos, pero dice, no son advenedizos. Dios habla bien de tu vida. Si decides acercarte al Señor cada vez que vas a orar, Dios habla bien de tu vida. El que a mí viene, dice el Señor, Señor, yo no lo voy a echar afuera. Lo vamos a escuchar en este lugar. No son advenedizos. Con el hijo pródigo no se trataba de las palabras que él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. No eran las palabras. Las palabras se las podía llevar el viento. Pero ¿qué es lo que conmovió? ¿O es que el hijo pródigo a la distancia gritó, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser tu hijo? Trátame como uno de tus jornaleros. Y el padre dijo, me gusta lo que dice. No fueron las palabras, señores, sino el hecho de verlo venir. Lo que más conmovió y lo que permitió que el padre después escuche las palabras del hijo fue la actitud. El hecho de verlo llegar hizo que el Padre salga a su encuentro. A veces pensamos que son nuestras palabras las que conmueven a Dios. Claro que el Señor escucha nuestras palabras, pero Él valora mucho la actitud con la que nos acercamos. Si podemos acercarnos como hijos, para Dios es muy valorable. Que usted pueda acercarse continuamente y decir, Señor, acá tu hijo. Oren así, dice el Señor. De esta manera, Padre nuestro. Oren como hijos. Pero no se trata solo de orar como hijos, sino se trata de vivir también como hijos. De que nosotros podamos vivir como hijos. Y eso da pie al segundo punto, que dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. El Salmo 103 dice que Dios hizo su trono en los cielos y Dios en los cielos es poderoso.
O sea, que Él gobierna sobre toda la tierra, que Él gobierna sobre todo el universo. Él es divino, Él es omnipotente. Su gloria, dice la palabra, llena la tierra. No hay nada difícil para Él. Sea cual sea la situación, si uno ora al Señor, uno debe hacerlo como hijo, pero tampoco nunca olvidemos lo majestuoso que es nuestro Dios, lo grandioso que es nuestro Señor. Desarrollemos la fe en nuestra vida para entender que Dios es tan grande y tan poderoso, que en todas circunstancias siempre, pero siempre Él podrá sacarnos hacia adelante. Esté la situación como la que esté. El hijo pródigo decía: yo ya no soy digno. Y el padre decía: usted, Señor, es digno. Y hay veces que las cosas están totalmente destruidas. Tú que estás en los cielos, Señor, lo puedes cambiar. Leamos un pasaje, una historia linda. Nehemías capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Dice así, esto contando Nehemías: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Y hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esta palabra me ha tocado, porque cuando uno se dispone a orar, cuando uno quiere de verdad reconstruir la vida, cuando uno ha sentido que te ha pasado un huracán por todo el trayecto de los años y ha desolado aparentemente todo en el corazón, uno determina orar sabiendo que Dios es poderoso, sabiendo que Dios es fuerte y que Él puede hacer algo en tu vida. También se va a levantar el enemigo. Siempre que ores y siempre que busques, tendrás oposición. He escuchado a mucha gente decir: he buscado a Dios, pero cada vez que he buscado a Dios, a veces las cosas se han puesto peores. A veces las cosas han sido más difíciles todavía.
Se me han quitado las ganas de orar. Nunca olvides que Él es tu Padre. Nunca olvides que Él es tu Padre. Nunca te olvides que Él está en el cielo y que Él gobierna por sobre todas las cosas. Podrá, dice Isaías, venir el enemigo como río, pero Jehová levantará su bandera, dice la palabra. Vendrá el enemigo como río, pero Dios levantará su bandera. Entonces, en medio de la oración, debemos mantenernos firmes en esta postura de decir: no tienen parte ni arte con nosotros. El Dios al cual clamamos, el Dios de los cielos, Él nos responderá. De Él vendrá nuestro socorro. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene desde Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pies al resbaladero. No se dormirá el que me guarda, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová será la sombra a la mano derecha. Jehová bendecirá mi salida y mi entrada. Pero creamos en el nombre de Jesús. Del cielo viene el poder de Dios. Reconozcamos su poder. Dios de los cielos nos responderá, decía Nehemías. Él todo lo puede. La oración debe estar cargada de fe. Si hay algo, en muchas partes he leído esta frase diciendo: Satanás no le teme a la persona que lee mucho la Biblia, pero sí le teme a la gente que es de oración. No le teme a los que se reúnen en las congregaciones, pero sí le temen a los que están dispuestos a orar a Dios. Lo único que puede, vi otra frase que dice: lo único que puede poner al diablo de rodillas es un hombre de rodillas delante de Dios, porque desata el poder del cielo. Entonces siempre tengamos presente: Dios es nuestro Padre y Dios gobierna desde los cielos. La tercera parte dice: Señor, santificado sea tu nombre. Vamos a leer Salmo 103, que hace un momentito lo mencionamos. Salmo 103. Santificado sea tu nombre. (19 al 22) lo vamos a leer. Dice así la palabra: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y le dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Estoy hablando de los ángeles, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de sus señoríos. Bendice, alma mía, a Jehová. El salmista le hablaba a los ángeles. Ustedes conocen el poder de Dios. Ustedes que son los mensajeros del Señor, ustedes que son testigos de sus obras, bendigan al Señor. Y Él mismo dice: alma mía, bendice al Señor. Porque si hay algo que no le puede faltar a la oración, es tener una vida de adoración. Si hay algo que no puede faltar en la oración, es poder tener una vida de adoración. Muchas veces nos quedamos en la primera parte, que ya vamos a llegar. De hecho, no es la primera parte. Siempre nuestras oraciones están basadas en peticiones. No quiero ser agresivo o prejuicioso diciendo, pero mucha gente, a veces cuando solemos orar, decimos: Señor, tú conoces nuestras necesidades. Y toda nuestra oración está basada en petición, que no está mal. Que no está mal. Tiene que haber un tiempo de oración donde nosotros nos rendimos delante del Señor, donde lo bendecimos con todo nuestro corazón, donde lo glorificamos, donde lo honramos. La oración debe estar apasionada por la gloria de Dios. El salmista, cada vez
Si bien nosotros lo tenemos como canción, pero el salmista decía: ¿cuándo será el día, Señor, que vendré y me presentaré delante de ti? Mi alma, Señor, te anhela ardientemente. Como el ciervo brama, Señor, por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por el Dios vivo. Mejor me es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Pasión por su presencia, pasión por su gloria, pasión por exaltarle. Había una mujer que un día recibió un mensaje de parte de Dios, llamada María. Bienaventurada eres, María, y Dios comienza a hablar con ella. El ángel le pasa el mensaje de parte de Dios. Ni bien María escuchó estas palabras, su acción de gracias, su oración fue: engrandece mi alma al Señor y se goza mi espíritu dentro de mí. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nunca la oración debe escasear de adoración. Nunca nuestra oración debe ser escasa en adoración. Debe tener tiempo de exaltación para nuestro Dios. Cada vez que nosotros nos postremos delante de Él, cada vez que nosotros lo glorifiquemos, algo glorioso va a suceder. Los 120 que se reunieron en el aposento alto, dice que ellos comenzaron a orar y estaban en ese lugar. Y yo puedo imaginarme que ellos bendecían el nombre del Señor y honraban. Las adversidades eran enormes, los momentos fuertes habían sido gigantescos en ese instante, pero ese fue el momento donde ellos se quebraron delante de Dios. Y dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos como una llama de fuego y los llenó el Espíritu Santo y fueron empoderados en ese día. La adoración da lugar a que la gloria de Dios se manifieste sobre nuestra casa. La oración proporciona un ambiente genuino para que Dios opere sobre nuestra vida. Necesitamos ser gente de oración. Y dice: venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. De eso se trata el Evangelio, de que el reino de Dios se manifieste. ¿Cómo es que sucedió el cumplimiento de la promesa de Dios para la redención? ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús usó para hablar cuando le dijeron: ¿eras tú el que había de venir? Díganle, le mostró una serie de milagros, le mostró una serie de liberaciones. Le dijo: vayan y díganle que el reino de los cielos se ha acercado, que la voluntad de Dios se está realizando acá en la tierra. Se está soltando un avivamiento como nunca antes. No tuvo precedente lo que está sucediendo en este día. Se van a levantar muertos, diciendo el Señor Jesús a los discípulos de Juan. El reino de los cielos se ha acercado. La voluntad de Dios comienza a cumplirse. Fue fuerte, pero de eso trata el Evangelio, de que su nombre, su reino, su voluntad prevalezcan sobre nuestra vida. Si vamos a ser gente cristiana, también debería ser esa nuestra prioridad. Eso debería ser nuestra prioridad. Los judíos estaban acostumbrados a muchas cosas, pero sus oraciones no llegaban hasta el trono de Dios. Y hay un hombre que había crecido a los pies de Gamaliel, que era la Harvard o la mejor universidad para estudiar las Escrituras. Y él se levantó con una fama digna de ser aplaudida. Su estatus era bien merecido entre medio de toda la gente que estaba en ese lugar. Él recibía cartas de recomendaciones y la gente lo honraba porque era un hombre respetable.
De hecho, en una de sus cartas él escribe y dice: si alguien tiene algo para decir de mí, no lo puede, porque yo soy un hombre irreprensible. No había nada que reprocharle. Pero sin embargo, un día él se encuentra con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, su vida radicalmente cambia. Él comienza a charlar con Jesús. Le dice: ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso es oración, señores. Eso es hablar con Dios y que Dios te hable. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y eso es empezar a abrir el corazón para que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida. Él, a partir de ese momento, decide desinclinarse de todo lo que él había valorado hasta ese tiempo, pero que lo había mantenido estancado en algo que no progresaba espiritualmente. Él decide desligarse incluso de amistades que corrompían sus oídos y los llevaban a hacer cosas en nombre de Dios, pero que no eran correctas. Y comienza a cambiar su corazón y abrir su corazón para recibir las palabras de Dios. Y de eso se trata cuando uno dice: Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Literalmente, cuando oramos estas palabras, estamos estableciendo un compromiso de dejar muchísimas cosas de lado para que su voluntad comience a operar en nuestro corazón. Muchas amistades quedarán en el camino cuando son un estorbo en el propósito. Muchos proyectos quedarán en el camino cuando terminan siendo un freno para lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Señor, venga tu reino. Esas palabras, lo que dio lugar Saulo en ese día, que Dios se manifieste. Él dice: todo lo estimé por basura a fin de agradar a Cristo. Pero esa actitud, señores, cambió a Éfeso, cambió a Colosa, cambió a los romanos, cambió a los filipenses, cambió a cada pueblo que Pablo visitaba. Trajo un avivamiento tremendo, derrotó a los brujos de la época, derrotó el gnosticismo, derrotó la idolatría, porque alguien dijo: Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Se soltó el mayor avivamiento en ese lugar. Si vamos a orar, Padre, hay que estar dispuesto también a renunciar. Hay que estar dispuesto a dejar muchísimas cosas para que su voluntad sea en nosotros. Como Saulo, él no hubiese trascendido, hubiese sido conocido en la época, pero el día que le tocó cerrar sus ojos, ahí hubiese quedado su historia. No hubiésemos conocido de él. Pero como la voluntad de Dios se metió como prioridad en su corazón, hoy hablamos del apóstol Pablo, señores. Hoy podemos predicar acerca de este hombre. Cuando Dios se mete en el medio, las obras trascienden generaciones para la gloria de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Y de ahí dice: danos el pan nuestro de cada día. Y eso significa que Dios no reprocha las oraciones de peticiones. A Dios le encanta que usted también pueda presentarse con sus peticiones. Cuando vengan, dice: pidan al Padre. En mi nombre pidan, dijo Jesús, y les va a ser hecho, les va a ser dado. Yo lo voy a responder, decía el Señor. Ahí entra: danos el pan nuestro. Y quiero agarrar esa palabrita pan, acordándome de una mujer sirio-fenicia, porque a veces nosotros pensamos solamente en que pan se refiere a la parte económica o la provisión que el Señor nos puede dar. Pero Él dice: danos el pan nuestro. En una ocasión una mujer se acercó a Jesús diciendo: Señor, yo tengo una hija que está enferma. Yo tengo una hija que está muy mal. Ayúdame, Señor. Yo quiero que ella se sane. Y entonces Jesús
dice que pasaba desapercibido a los gritos de esta mujer. Y había gente que le decía que se calle y que se aparte. Pero ella con mayor insistencia decía: ayúdame, Señor. Hasta que Jesús se dio vuelta y le dijo: no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Perrillos los llamaban a los extranjeros, a los que no eran judíos, porque Jesús había venido para los judíos. Y le decía: no es lícito que yo saque de los hijos el pan para darlo a otra gente. Y ella dice: aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos, de la mesa de sus amos. Y Jesús le contestó: grande es tu fe, ve y se haga como tú quieres. Fuerte esta palabra, porque el pan no es solo provisión, el pan es sanidad también. En el pan están las sanidades. Danos el pan, Señor, de cada día. Si nosotros podemos decir: Señor, tu voluntad vale mucho para mí, tu voluntad vale mucho para mí, tu reino es prioridad en mi corazón, tu reino es prioridad en mi existencia, Señor. Ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, sino somos hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios y sujetos a su voluntad, es lícito tomar del pan y dárselo a los hijos. Es lícito que pidas por tu salud. Es lícito que digas: Señor, sáname. Es lícito que digas: Señor, hay enfermedad en mi casa. Tu mano se extienda sobre mi hogar. Tú eres mi sanador. Es lícito tomar del pan para darle a los hijos. Danos el pan de cada día. Dice la continuación: y perdona nuestros pecados y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una historia también. Oh, perdón, Señor. Vamos rapidito. Había un hombre que le debía mucho, dice, pero mucho al rey. Y un día dice que el rey lo hizo traer y le dijo: págame todo lo que me debes. Y este hombre dijo: no tengo, Señor. Yo te ruego que tú me perdones. Perdóname la deuda. Yo te la voy a pagar. No me hagas ningún mal. El rey dice que lo miró con misericordia. Y entonces dice que lo perdonó. Él, saliendo a la calle, se encontró, dice, con otro hombre que le debía. No era mucho lo que le debía, pero dice que lo tomó del cuello y le dijo: págame lo que me debes. Y este hombre le clamó: no tengo para darte. Perdóname, ya te lo voy a dar. Sin embargo, dice que no tuvo misericordia y mandó a que lo azoten, que lo castiguen. Y ahí estaban unos siervos del rey mirando todo lo que pasaba. Volvieron y se lo contaron al rey, y el rey se enfureció y mandó a llamarlo nuevamente. Y le dijo: ¿no te había yo perdonado? ¿No era mucho lo que me debías? Y yo aún así te he perdonado, y tú no quisiste perdonar a esa persona, sino que la castigaste y la mandaste a la cárcel y tomaste sus hijos. Échenlo también a él, entréguenlo en manos de los atormentadores hasta que pague todo lo que debe. Perdona nuestras deudas. No podremos llamarnos hijos si tenemos conflicto en nuestros corazones con las personas. Aunque lo desee, aunque lo añore, no podrá ser hijo de Dios si usted tiene conflicto con las personas. No podrá ser hijo si no mira bien a su hermano, si no es capaz de perdonar, si no es capaz de dar lo que por gracia usted ha recibido. No podrá.
Es imposible ser hijo de Dios a menos que guardemos nuestro corazón y sepamos también perdonar a nuestros deudores. La oración termina siendo inefectiva cuando nosotros tenemos el corazón dañado, cuando lo tenemos lleno de rencor. Queremos el perdón de Dios. Perdona, Señor, nuestras deudas. Es necesario. ¿Por qué? Porque no hay evangelio en nuestra vida a menos que pasemos por el arrepentimiento. No hay cristianismo si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Siempre y cuando nosotros también perdonemos a quienes nos ofenden. Pero si nosotros pretendemos que Dios nos perdone nuestros pecados, sin perdonar a la gente y sin amar a las personas que nos rodean, no hay evangelio en nuestra vida. No seremos perdonados. Y por más que insistamos, jamás seremos llamados hijos de Dios. Porque Dios es un Dios legal. Si perdonas, Él te perdona. Nuestra oración tiene que tener la sabiduría y la inteligencia de saber que no podemos andar por la vida guardando raíz de amargura en el corazón. De hecho, Hebreo dice que por ella muchos son estorbados y dejan de alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es lo único que nos lleva a ser hijos de Dios. No seríamos hijos de Dios si no fuese por la gracia. Por eso es tan importante el Padre Nuestro. Porque abre un panorama de vida y comportamiento como cristianos. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y séptimo dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Pablo decía, quien se cree estar firme, ojo, tenga cuidado. Quien se crea estar firme, no sea que yo siendo ese heraldo termine siendo... Nosotros estamos expuestos, señores, en nuestra carne. Cada día que busco más al Señor, descubro cuántas cosas perversas hay en mi corazón. A veces uno podría decir, cada vez que estoy buscando más a Dios y más espiritual me siento, sí, pasa. Pero también cada vez que uno se acerca más al Señor, más va descubriendo lo que debemos sacar del corazón. Romanos dice que nosotros estamos expuestos. La ley de la carne es para el pecado y el pecado es para la muerte. Pablo decía, encuentro que este mal está dentro de mí y que lo que no quiero hacer, señores, eso hago. Termino haciendo lo que no debo, Señor. Por eso es importante el Padre Nuestro. En la oración no puede faltar nunca esto. El exceso de confianza de decir, no, yo soy el pastor de la iglesia, por lo tanto, como yo soy el pastor de la iglesia, a mí las tentaciones nunca me van a tocar. Cocodrilo que se duerme sirve para cartera, dijo alguien. No podemos vivir confiando en el título o el estatus que podemos tener en el camino.
Día tras día necesitamos buscar la fortaleza en el Señor y decir: Señor, fortaléceme. Porque si es por mis fuerzas, soy propenso a pecar. Soy propenso a hacer lo malo, Señor. Líbrame de las tentaciones. No me dejes caer, Señor, en las tentaciones. Y líbrame, Señor, del mal. Porque tuyo, Señor, es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Que esta palabra te sea de bendición. En esta semana ha sido de mucha bendición para mi vida y de mucho examen en los diferentes aspectos. Yo quiero más de Cristo. Pablo termina diciendo esto: señores, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Estoy juntamente crucificado con Él. A esto tiene que llevarnos el Evangelio, a estar rendido, a ser hijos de Dios, a reconocer lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a santificar su nombre y honrarlo en plenitud y tener la certeza, la confianza para engrandecerlo, para pedir también la sabiduría para saber actuar en las diferentes circunstancias, pero por sobre todas las cosas aprender a no vivir en nuestra carne, sino